Capítulo 1. Sonar con los propios placeres. Parte 2. La gente de casa ofrece otra categoría de copartícipes sexuales, los servidores y los esclavos. Estamos aquí en el orden de la posesión directa, no es por analogía como los esclavos emiten a la riqueza, forman parte integrante de ella. Cae pues por su propio once sacar placer de las propias posesiones y que verosímilmente van a hacerse más grandes y magníficas. Ejerce uno un derecho, aprovecha uno sus bienes. Sueños favorables por consiguiente, que realizan un estatuto y una legitimidad. Poco importa, naturalmente, el sexo del copartícipe, muchacha o muchacho, lo esencial es que se trate de un esclavo. En cambio, Artemidoro hace valer una distinción importante, la que concierne a la posición del soñador en el acto sexual, es activo o pasivo. Ponerse debajo de un servidor, invertir en el sueño la jerarquía social es de mal augurio, es señal de que sufrirá uno, de parte de ese inferior, un daño o que tendrá uno que tragar su desprecio. Y, confirmando que se trata aquí indudablemente, no de una falta contra natura, sino de una infracción a las jerarquías sociales y de una amenaza contra una justa relación de fuerzas, Artemidoro anota al pasar el valor igualmente negativo de los ensueños en que el soñador es poseído por un enemigo, o por su propio hermano, mayor o menor, la igualdad queda rota. Viene después el grupo de las relaciones. Favorable el ensueño en que se tiene una relación con una mujer que se, 23, conoce, si no está casada y si es rica, pues una mujer que se ofrece no solo da su cuerpo, sino cosas relativas a su cuerpo, las que aporta con él, ropas, joyas, y de manera general todos los bienes materiales que posee. El ensueño es desfavorable en cambio si se trata de una mujer casada, pues está en poder de su esposo, la ley prohíbe que se tenga acceso a ella y castiga a los adúlteros, y el soñador, en este caso, debe esperar para el porvenir castigos del mismo orden. Sueña uno que tiene una relación con un hombre. Si el soñador es una mujer, es este uno de los raros pasajes del texto donde se toma en cuenta el sueño de las mujeres. El sueño es favorable en todos los casos, pues es conforme a los papeles naturales y sociales de la mujer. Si es un hombre en cambio el que sueña que es poseído por otro, el elemento de discriminación que permite distinguir el valor favorable o desfavorable del ensueño depende del estatuto relativo de los dos copartícipes. El ensueño es bueno si es uno poseído por alguien más viejo y más rico que uno, es una promesa de regalos, es malo si el copartícipe activo es más joven y más pobre o incluso simplemente más pobre, señal de gastos, en efecto. Un último conjunto de ensueños conformes a la ley incumbe a la masturbación. Esos ensueños están muy estrechamente asociados con el tema de la esclavitud, porque se trata de un servicio que se hace uno a sí mismo, las manos son como servidores que obedecen a lo que pide el miembro amo, y porque la palabra que quiere decir atar a la picota para azotar al esclavo quiere decir igualmente entrar en erección. Un esclavo que había soñado que masturbaba a su amo fue, en la realidad, condenado por él a recibir azotes. Se ve la extrema amplitud de lo que es /1 conforme a la ley, comprende por igual los actos conyugales, las relaciones con una amante y la relación, activa y pasiva, con otro hombre, o también la masturbación. 2. El campo que Artemidoro considera en cambio como /1 contrario a la ley está esencialmente constituido por el incesto. 38 Y aún así el incesto se entiende en el sentido muy estricto de las relaciones entre padres e hijos. En cuanto al incesto con los hermanos y las hermanas, es asimilado a la relación. 24. Padre-hija si se produce entre un hermano y una hermana, entre dos hermanos, en cambio, Artemidoro parece vacilar en colocarlo en el orden del Kaata Anomo, no en el del Paranomo. En todo caso habla de eso bajo las dos rúbricas. Cuando un padre sueña que tiene relaciones con su hija o su hijo, la significación es desfavorable prácticamente siempre. Ya sea por razones físicas inmediatas, si el niño es muy pequeño, menos de 5 o 10 años, el perjuicio físico consecutivo a tal acto deja prever su muerte o su enfermedad. Si el niño es mayor, el sueño sigue siendo malo porque pone en juego relaciones imposibles o funestas. Gozar del propio hijo, /1 gastar en él la propia simiente, es un acto inútil, vano gasto del que no podría sacarse ningún provecho, y que anuncia por consiguiente una gran pérdida de dinero. Unirse a él, cuando ha llegado a ser mayor plenamente, siendo así que el padre y el hijo no pueden coexistir sin conflicto en una casa donde los dos querrían mandar, es forzosamente de mal augurio.
En un solo caso es bueno un ensueño de esta clase, cuando el padre emprende un viaje con su hijo y tiene por consiguiente un negocio común que ejecutar con él. Pero si en tales sueños el padre está en posición de pasividad, tanto si el soñador es el padre como si es el hijo, las significaciones son funestas. El orden de las jerarquías, los polos de la dominación y de la actividad están invertidos. La posesión sexual del padre por el hijo anuncia hostilidad y conflicto. 39. Soñar que se acopla uno a la propia hija no es mucho mejor para el padre. O bien ese gasto en el cuerpo de una hija que un día se casará, llevándose así a la casa de otro la simiente del padre, presagia una importante pérdida de dinero. O bien esa relación, si la hija está ya casada, indica que abandonará a su marido, que regresará a su casa, que habrá que subvenir a sus necesidades. El sueño no es favorable más que en el caso en que, siendo pobre el padre, la hija puede volver rica, por tanto capaz de subvenir a las necesidades de su padre. 40. De una manera que puede parecer extraña, el incesto con la madre, mirado siempre por Artemidoro como incesto hijo-madre, 25, y nunca madre-hija, es a menudo portador de presagios favorables. Hay que concluir de ello, según el principio artemidoriano de la correlación entre valor pronóstico y valor moral, que el incesto madre-hijo no es considerado como fundamentalmente reprochable. O hay que ver en ello una de las excepciones previstas por Artemidoro al principio general que enuncia. No cabe duda que Artemidoro considera el incesto madre-hijo como moralmente condenable. Pero es notable que le preste valores pronósticos a menudo favorables, haciendo de la madre una especie de modelo y como de matriz de gran número de relaciones sociales y de formas de actividad. La madre es el oficio, unirse a ella significa pues éxito y prosperidad en la profesión. La madre es la patria, quien sueña una relación con ella puede creer que regresará a su casa si está exiliado, o que encontrará el éxito en la vida política. La madre es también la tierra fecunda de donde ha salido uno. Si está uno en el proceso cuando tiene un ensueño de incesto, es que se conseguirá la poses 10 en el litigio. Si es uno cultivador, es que tendrá una rica cosecha. Peligro, sin embargo, para los enfermos. Hundirse en esa madre tierra quiere decir que morirá uno. Los actos /1 contra natura dan lugar en Artemidoro a dos desarrollos sucesivos. Uno concierne a lo que se aparta de la posición fijada por la naturaleza, y ese desarrollo viene como anejo de la interpretación de los ensueños de incesto. El otro concierne a las relaciones en las que es el copartícipe quien por su naturaleza propia define el carácter contra natura del acto 41. Artemidoro establece como principio que la naturaleza ha fijado una forma de acto sexual bien definida para cada especie, una posición natural y una sola, de la que los animales no se apartan. Unos cubren a las hembras por detrás como el caballo, el burro, la cabra, el buey, el ciervo y el resto de los cuadrúpedos. Otros unen primero sus bocas como las víboras, las palomas y las comadrejas. Las hembras de los peces recogen el esperma expulsado por el macho. Del mismo modo, los humanos han recibido de la naturaleza un modo muy preciso de conjunción, frente a frente, con el hombre, 26, echado encima de la mujer. Bajo esta forma, el comercio sexual es un acto de posesión plena, con tal de que ella obedezca y que consienta, es uno dueño entonces de todo el cuerpo de la compañera. Todas las otras posiciones son invenciones de la desmesura, de la intemperancia y de los excesos naturales a que lleva la embriaguez. Hay siempre en socia esas relaciones no naturales el presagio de relaciones sociales defectuosas, malas relaciones, hostilidad, o el anuncio de un mal paso desde el punto de vista económico. Está uno sin holgura, está uno en apuros. Entre estas variantes del acto sexual, Artemidoro concede una atención particular al erotismo oral. Su reprobación, y es esta una actitud muy a menudo atestiguada en la antigüedad 42, es violenta, acto horrendo, falta moral cuya representación en sueños no puede tornar un valor positivo salvo si remite a la actividad profesional del soñador, si es orador, tocador de flauta o profesor de retórica, vana evacuación de simiente. Esa práctica anuncia en sueños un gasto inútil. Uso no conforme a la naturaleza, y que impide después el beso o la comida en común, presagia la ruptura, las hostilidades, a veces la muerte. Pero hay otras maneras de colocarse fuera de la naturaleza en las relaciones sexuales, por la naturaleza misma de los copartícipes. Artemidoro enumera 5 posibilidades: relaciones con los dioses, con los animales, con los cadáveres, relaciones con uno mismo,
o finalmente Nosotros relaciones a entre dos Carmen la mujeres. tuvimos contratada también. La presencia de estas dos Ya últimas está categorías trabajando entre los actos con que la escapan a la Fundación naturaleza es más enigmática que la de y las nos otras. sucedían muchas cosas La relación consigo similares. mismo no debe comprenderse como la Muchas masturbación. cosas similares. De esta se hace mención entre los actos Pero como conformes a la nosotros ley. trabajamos en educación, De lo que se tenemos que ir trata, a colegio, en la relación fuera y de lo muchas natural ocasiones consigo ella mismo, es de la lo penetración sabe. del sexo en el propio cuerpo, Entonces, del beso dado por uno mismo a su cuando propio Carmen sexo, de la absorción del sexo en la boca. o El no nos primer tipo contestaba, de ensueño nosotros lo que anuncia hacíamos pobreza, nosotros era indigencia y enviarle un sufrimiento. video El segundo promete la llegada de en el hijos, que pues se le si no se dijera tienen todo lo que la todavía, coordinadora o su regreso, le decía. si están ausentes. Pues como El ya último como último significa que los recurso, hijos pues, si no morirán, contestaba, que se verá uno si no privado de mujeres y de encontrábamos. meretrices. 27. Pues no se necesitan Entonces, no mujeres sé, cuando pues, puede mira, uno valerse de sí mismo, si o me que se verá pongo uno los reducido a una cuernos extrema pobreza. y le hacemos En el cuanto a las video, relaciones entre mujeres, puede uno preguntarse por qué aparecen o en la esperamos. categoría de los actos contra natura, mientras que las relaciones entre hombres se distribuyen entre las otras rúbricas, y esencialmente en la de los actos conformes a la ley. La razón reside sin duda en la forma de relación que Artemidoro considera, la de la penetración. que le Por da un el arco artificio aquí en cualquiera, las cejas. una mujer usurpa el papel del hombre, toma abusivamente su posición, y posee a la otra mujer. Es que según Entre lo que dos me hombres, dice David, el acto viril es por que excelencia, la penetración, no es en sí mismo una transgresión de la naturaleza, incluso si puede considerárselo como vergonzoso, inconveniente para uno de los dos el soportarlo. En cambio, entre dos mujeres semejante acto, que se efectúa a despecho de lo que son una y otra, y recurriendo a subterfugios, está tan fuera de lo natural como la relación de un humano con un dios o un animal. Soñar con estos No, actos ya, bien, significa que se saco. tendrán actividades vanas, que se verá una separada de yo su le marido, dije, siente o que usted que enviudará. David no era. La relación no era entre las bueno, dos puede era muy significar saco. también la comunicación o el conocimiento de los barra unos mira que secretos no. femeninos. 3. Ah, El ya, sueño ya y entró el en acto. línea, ya entró en línea. Los rasgos son de notarse, porque marcan todo el análisis del ensueño Ya, sexual en tranquila, Artemidoro. En primer lugar, el soñador está siempre presente en su propio sueño. Las imágenes sexuales que descifra Artemidoro no constituyen nunca una pura y simple fantasmagoría de la que el soñador fuese espectador y que se desarrollase bajo sus ojos pero independientemente de él. Toma siempre parte en ellas, y como actor principal, lo que ves a él mismo en su actividad sexual, hay superposición exacta entre el sujeto que sueña un acto y el sujeto del acto tal como es visto en el ensueño. Me Por otra parte, se puede observar que en el conjunto de su obra, Artemidoro hace intervenir rara vez los No, actos que y está en placeres reunión. sexuales como elementos significados o presagiados, solo de manera relativamente excepcional una imagen cualquiera dada en el 28. El sueño anuncia la llegada de un acto sexual o la privación de un placer. 43. En cambio, estos son analizados y agrupados pues te va a en los mandar 3 a vos capítulos el- estudiados aquí, como componentes del pantallazo. ensueño y elementos presagiantes. Artemidoro casi no los hace figurar más que del lado del significante, y casi nunca del lado del significado, imágenes y no sentido, representación y no acontecimiento representado. La interpretación de Artemidoro va a situarse pues en una línea que está trazada entre el actor del acto sexual y el soñador del sueño, yendo así del sujeto al sujeto, y, partiendo del acto sexual y del papel del sujeto tal como se representa a sí mismo en su sueño, el trabajo de la interpretación tendrá por objetivo descifrar lo que va a sucederle al soñador una vez que regrese a la vida despierta. Desde la primera mirada, aparece que la mántica de Artemidoro descifra muy regularmente, en los sueños sexuales, una significación social. Sin duda sucede que esos ensueños anuncien una peripecia en el orden de la salud, enfermedad o curación, sucede que sean señales de muerte. Pero en una proporción mucho más importante, remiten a acontecimientos como el éxito o el fracaso en los negocios, el enriquecimiento o el empobrecimiento, la prosperidad o los reveses de la familia, una empresa ventajosa o no, matrimonios favorables o alianzas desdichadas, disputas, rivalidades, reconciliaciones, buena o mala suerte en la carrera política, un exilio, una condenación. El ensueño sexual presagia el destino del soñador en la vida social. El actor que es en el escenario sexual del sueño anticipa sobre el papel que le corresponderá en el escenario de la familia, del oficio, de los negocios y de la ciudad. Hay para ello en primer lugar 2 razones. La primera es de orden completamente general, consiste en un rasgo de lengua que Artemidoro utiliza mucho. Existe en efecto en griego,
como por lo demás en diversos grados en muchas otras lenguas, una ambigüedad muy marcada entre el sentido sexual y el sentido económico de ciertos términos. Está en Santa Libra. Así la palabra soma, que designa al cuerpo, Reunión. se refiere también a las riquezas y a los bienes, de ahí la posibilidad de equivalencia, 29, entre la posesión de un cuerpo y la posesión de riquezas. 44 Ousia es la sustancia, es también la fortuna, pero es asimismo la simiente y el esperma. La pérdida de este significará el gasto de esta. 45 El término clave, el daño, puede referirse a los reveses de fortuna, a las pérdidas de dinero, pero también al hecho de que Pues sea ella una me- víctima de una violencia y ella de me que sea un dijo, objeto pasivo de un acto "Hola, sexual". reunión, 46 Artemidor espera juega después, también con la Santa polifonía del Libra. vocabulario de la deuda, las palabras que significan que está uno obligado a pagar y que intenta liberarse pueden querer decir igualmente que se está urgido por una necesidad sexual, y que al darle satisfacción se estará libre de ella. El término anarcaion que se utiliza para designar el miembro viril está en la encrucijada de ¿escrito? estas significaciones. 47. Otra razón consiste en la forma y en el destino particular de la obra de Artemidoro, libro de un hombre que habla esencialmente a los hombres para dirigir su vida de hombres. Hay que recordar en efecto que la interpretación de los sueños no se considera como asunto de pura y simple curiosidad personal, es un trabajo útil para gobernar la Pues- propia existencia y prepararse a los acontecimientos que van a producirse. Puesto que las noches, Pues pregúntale si puede cámara. Dice, de la propia existencia del hombre, de dueño de casa, de padre de familia, saber descifrar los sueños que se producen en ella. Tal es la perspectiva de los libros del Artemidoro, una guía para que el hombre responsable del sueño de la casa pueda conducirse en lo cotidiano, en la función de los signos que pueden prefijarlo. Es pues el tejido de esta vida familiar, económica, social, lo que se esfuerza por descubrir en las imágenes del sueño. Pero eso no es todo. La práctica interactiva, tal como está en la obra en el discurso de Artemidoro, muestra que en el sueño sexual mismo es percibido, elaborado, analizado como una escena social, si anuncia algo bueno o malo en el terreno del oficio, del patrimonio, de la familia, de la carrera política, del estatuto, de las amistades y de las protecciones, en las que los actos sexuales se representan y están constituidos de los mismos elementos en él. Al seguir los procedimientos del análisis de Artemidoro, se ve claramente que la interpretación de los sueños de Afrodisia en los términos del éxito o del fracaso, del logro o del infortunio social, supone una especie de consustancialidad entre los dos campos, y esto aparece en dos niveles: en el de los elementos del sueño retenidos como materiales para el análisis y en el de los principios que permiten pensar en un sentido, un valor pronóstico a esos elementos. Primero, ¿cuáles son los aspectos del sueño sexual de Artemidoro retiene y que hace pertinentes en su análisis? Los personajes, en el primer lugar, del sueño de Artemidoro no retendrán, por ejemplo, ni el pasado próximo o el lejano, ni el estado de ánimo ni el general de las pasiones, sino los rasgos sociales, la clase de edad a la que pertenecen, si se hace o no negocios, si tiene responsabilidades políticas, si trata de casar a sus hijos, si está amenazado por la rutina o la espiritualidad a sus allegados, etc. Es asimismo en cuanto a personajes como se enfoca a los compartícipes representados en el sueño. El mundo onírico del soñador de Artemidoro está poblado de individuos que apenas tienen rasgos físicos y no parecen tener muchos lazos efectivos o apasionales con el soñador mismo. No aparecen sino como perfiles sociales, jóvenes, viejos. Son en todo caso jóvenes o más viejos soñadores, ricos o pobres. Son gente que aportan riqueza o pierden regalos. Son relaciones halagadoras o humillantes. Son superiores ante quienes conviene ceder o inferiores de los que puede uno aprovecharse legítimamente. Son gentes de casa del exterior, son hombres libres, mujeres en poder del marido, esclavos o prostitutas de oficio.
En cuanto a lo que sucede entre los personajes y el soñador, la sobriedad de Artemidoro es absolutamente notable. Nada de las caricias, nada de las combinaciones complicadas, nada de la fantasmagoria, sino algunas variaciones muy simples en torno a una forma esencial, la penetración. Es esta la que parece constituir la esencia misma de la práctica sexual, la única en todo lo que merece retenerse y en que tiene sentido en el análisis del sueño, mucho más que el cuerpo mismo, con diferentes partes, sino variaciones muy simples en torno a la esencia de la mente. Es aquel que parece consumir la esencia misma de la práctica sexual, la única en todo caso que merece retenerse y que tiene sentido en el análisis del sueño, mucho más que el cuerpo mismo, con sus diferentes partes, mucho más que el placer con sus cualidades e intensidades. El acto de la penetración aparece como calificador de los actos sexuales, con sus pocas variantes de posición y sobre todo sus dos polos de creatividad y de pasividad. La pregunta de Artemidoro plantea sin cesar a los sueños que estudia es sin duda saber quién penetraría a quién. El sujeto que sueña, casi siempre un hombre, ¿es activo o pasivo? ¿Es quien penetra, domina, saca placer? ¿Es aquel que somete a quien es poseído? Ya se trate de relaciones con hijo o con padre o con una madre o un esclavo, la pregunta regresa casi infranqueable, a menos de que éste ya implícitamente conteste. Cuando se ha hecho la penetración, o más precisamente cuál era la posición del sujeto en esa penetración, ni siquiera el sueño lesbiano deja de ser interrogado desde ese punto de vista y únicamente desde ese punto de vista. Ahora bien, ese acto de penetración a meollo de la actividad sexual, materia prima de la interpretación y el foco del sentido para el sueño, es percibido inmediatamente en el interior de la escenografía social. Artemidoro ve el acto sexual en primer lugar como un juego de superioridad o de inferioridad. La penetración coloca a dos copartícipes en una relación de dominancia y de sumisión. Es victoria por un lado, derrota por el otro. Es de hecho que se ejerce para uno de los copartícipes necesidad que es impuesta para el otro. Es este estatuto el que hace valer o condicionar lo que se soporta. Es ventaja que se aprovecha o aceptación de la situación cuyo beneficio se deja a los demás, lo cual conduce al otro aspecto del acto sexual. Artemidoro lo ve también como un juego económico de gasto-provecho. Provecho es el placer que se saca, las sensaciones agradables que la experiencia gasta, la energía necesaria del acto y el desperdicio de simiente. Es esa preciosa sustancia vital y la fatiga que sigue, mucho más que todas las variables que pudiesen venir de todos los gastos posibles o de las diferentes sensaciones que los acompañan, mucho más estos elementos pueden ciertamente parecer, desde nuestro punto de vista, pobres esquemáticos sexualmente descoloridos, pero hay que observar que saturan adentrando del análisis de los elementos socialmente marcados. El análisis de Artemidoro hace resplandecer a los personajes entresecados de un escenario social del que se lleva todavía todas las características y los distribuye alrededor de un acto esencial que se sitúa a la vez en un plano de las conjunciones físicas, en el de las relaciones sociales de superioridad e inferioridad y en el de las actividades económicas del gasto-provecho. Cómo a partir de estos elementos así seleccionados y hechos pertenecientes para el análisis va a establecer Artemidoro el valor del sueño sexual. Y hay que entender cómo esto no es solo el tipo de acontecimiento que se enuncia de manera alegórica, sino
todo lo cual es el aspecto esencial para el análisis práctico de su calidad, es decir, su carácter favorable o desfavorable para el sujeto. Recordemos que los principios fundamentales del método, la calidad pronóstica del sueño, el carácter favorable o del acontecimiento presagiado, depende del valor de la imagen presagiante, el carácter bueno o malo del acto representado en los sueños. Ahora bien, a filo de análisis y de los ejemplos dados, hemos podido ver que el acto sexual, el valor positivo desde el punto de vista de Artemidoro, no es siempre ni exactamente un acto sexual permitido por ley, honrando por la opinión, aceptado por la costumbre. Hay, por supuesto, coincidencias fundamentales. Soñar que tiene uno relaciones con su propia esposa o la propia amante es bueno, pero hay desfases importantes en el valor desfavorable del sueño del incesto con la madre. Es el ejemplo más impresionante. Hay que interrogarse: ¿cuál es la otra manera de calificar los actos sexuales? Estos criterios que permiten decir que son buenos sueños o para el soñador, cuando serían considerables en la realidad. Bien parece que se constituye el valor de un acto sexual soñado en la relación en la que establece entre el papel sexual y el papel social del soñador, más precisamente sobre decidirse que Artemidoro encuentra favorable y el buen pronóstico en un sueño en el soñador, ejerce su actividad sexual como un copartícipe según un esquema conforme a lo que se debe ser en una relación con el mismo copartícipe en la vida social y no sexual. En el ajustamiento a la relación social despierta lo que es calificado de la relación sexual onírica. Para ser bueno, el acto sexual con el que se sueña necesita obedecer a un principio general de dimorfismo, y para seguir hablando esquemáticamente podríamos añadir que el principio toma dos formas: el principio de la analogía y la posición, y del principio de la adecuación económica. Según el primero de estos principios, un acto sexual sería bueno en la medida en la que el sujeto que sueña ocupe en esa actividad sexual con un copartícipe una posición conforme a la que tiene en realidad con ese mismo copartícipe, o un copartícipe de sí mismo. Así, ser activo con el esclavo de uno, cualquiera que sea su sexo, es bueno. O ser activo con una prostituta o un macho prostituto, o ser activo como con un muchacho joven y pobre, pero sería bueno ser pasivo con alguien más viejo que uno y más rico, etc. En virtud de este principio de dimorfismo, es como el sueño de incesto con la madre está encarnado de tantos valores positivos que se ve el efecto del sujeto en posición activa respecto a la madre, que lo ha hecho nacer y que lo ha alimentado, y que él debe a su vez cultivar, honrar, servir, mantener y enriquecer como una tierra, una patria, una ciudad. Pero para el acto sexual tenga en el sueño un valor positivo, es preciso también que obedezca a un principio de adecuación económica. Es preciso que el gasto y el beneficio que comporta esa actividad estén convenientemente dispuestos en calidad. Mucho gasto para poco placer no es bueno. Y en dirección también no es hacer gastos vanos con aquellos o aquellas que no están en situación de restituir, de compensar o de ser útiles a cambio. Este principio es el que hace que sea bueno soñar en una relación sexual con esclavos. Se aprovecha uno de los propios bienes, lo que se ha comprado para beneficio del trabajo, da más placer del placer. Es también lo que da sus significados múltiples en los ensueños en que un padre tiene una relación con su hija, según que ésta esté casada o no, el padre mismo sea viudo o no, que el yerno sea más rico o más pobre que el suegro. El sueño significará o bien el gasto para la dote, o bien una ayuda proveniente de la hija, o bien la obligación de mantenerla después de su divorcio. Se
Se puede resumir todo esto diciendo que el hilo director de la interpretación de Artemidoro en cuanto al valor pronóstico de los sueños sexuales implica la descomposición y el análisis de los sueños sexuales en elementos, personajes y actos, que son por naturaleza elementos sociales y que indican cierta manera de calificar los actos sexuales en función de la manera en que el sujeto soñador mantiene como sujeto de acto soñador su propósito del sujeto social. En la escena del sueño, el acto sexual que es siempre el soñador y que es prácticamente siempre un hombre adulto debe mantener para sus sueños, sea bueno, un papel de actor social, incluso si sucede que el acto sexual condenable en realidad. No olvidemos que todos los sueños sexuales que Artemidoro analiza son considerados por él como una categoría de ensueños oníricos. Después de lo que se va a hacer y lo que se va a hacer, en ese caso resulta dicho en un sueño es la posición del soñador como sujeto de actividad, activo o pasivo, dominante o dominado, vencedor o vencido, por encima o por debajo, sacando provecho o gastando, obteniendo beneficios o sufriendo daños. El sueño sexual dice en la pequeña dramaturgia de la penetración de la pasividad, el placer y el gasto, el modo de ser sujeto tal como el destino lo ha preparado. Podemos tal vez, a modo de confirmación, citar un pasaje de la clave de los sueños. Muestra la comunicación entre lo que constituye al individuo como sujeto activo en la relación sexual y lo que lo sitúa en el campo de las actividades sociales. Se trata de una selección del libro, del texto dedicado a la significación de las diferentes partes del cuerpo en un sueño, el orgasmo masculino al que llega la anación, el elemento necesario, aquellas cuyas necesidades nos constriñen y por cuya fuerza constreñidos a otros. Es significante de todo un haz de relaciones y de actividades que fijan el estatuto del individuo en la ciudad y en el mundo. Figuran entre ellas la familia, la riqueza y la actividad de la palabra, el estatuto, la vida política, la libertad y finalmente el nombre del mismo individuo. El miembro viril está asimilado a los padres, pues retiene el principio generador a la mujer y al amante porque es apropiado a las cosas del amor, a los hermanos y a todos los parientes consanguíneos porque la causa inicial de toda familia depende del miembro viril, a la fuerza y a la virilidad corporales porque es también él su casa y sus discursos y su educación porque todas las cosas el miembro viril es el que tiene la fuerza generatriz del discurso. El miembro viril está además asimilado al provecho y a la ganancia porque está ahora en tensión, ahora relajado y también proporciona a secretar lo que está a la pobreza, a la esclavitud, a las cadenas, porque se llama constriñente y es el símbolo de la construcción. Lo está además al respecto que inspira al alto rango, pues se llama reverencia y respeto. Si se ha vuelto doble, significa que las cosas pertenecientes serán dobles, excepto la mujer y el amante. En este caso el miembro doble priva, pues no se puede utilizar dos veces dos miembros viriles. Conozco a uno que siendo esclavo soñó que tenía 3 palos, fue liberado y en lugar de un hombre tuvo 3, pues se añadió a 2 hombres de aquel que le había liberado. Pues esto no sucedió más que una sola vez, así no hay que interpretar los sueños según los casos raros, sino según aquellos que se producen lo más a menudo. El miembro viril, como se ve, aparece en la encrucijada de todos estos juegos de dominio así, puesto que sus exigencias podrían someternos si nos dejamos constreñir por él, superioridad sobre los copartícipes sexuales, puesto que es graciosa a él como efectúa la penetración, privilegios y estatutos, puesto que significa todo el campo parentesco y de la vida social. El paisaje que evoca los capítulos de Artemidoro dedicados a los sueños sexuales es
un paisaje familiar a la antigua. Es fácil encontrar en él rasgos a las costumbres y hábitos que podrían atestiguar muchos otros testimonios anteriores o contemporáneos. Estos en el mundo muy frecuentemente marcados por la posición central de un personaje masculino y de la importancia otorgada al papel viril de las relaciones en el sexo. Estamos en el mundo donde el matrimonio se valoriza lo bastante como para considerarse como el mejor marco posible de los placeres sexuales. En este mundo el hombre casado puede tener un amante, disponer de sus servicios, muchachos o muchachas, frecuentar a las prostitutas. En este mundo finalmente las relaciones entre hombres al parecer se dan por sabidas bajo la reservancia, sin embargo, de las ciertas diferencias de la edad o de posición. Puede observar igualmente la presencia de varios elementos de código, pero hay que reconocer que son a la vez poco numerosos y bastante borrosos. Algunas grandes prohibiciones que se manifiestan en la forma de la vida, repulsiones, felación y relación entre mujeres y sobre todo usurpación por una de ellas del papel masculino. Una definición muy restrictiva de incesto, concebido socialmente como la relación entre los ascendentes y los hijos. Una referencia a una forma canónica y natural del acto sexual, pero no hay nada en el texto de Artemidoro que se refiera a un recorte permanente y completo de las clasificaciones entre actos permitidos y los que están prohibidos. Nada que trate exactamente entre lo que es la naturaleza y lo que es en contra de natura, una línea divisoria clara y definitiva. Y sobre todo, no solo al parecer esos elementos de código los que desempeñan el papel más importante y más determinante para fijar la calidad, por lo menos en los sueños y en su función de presagio del acto sexual. En cambio, se puede percibir a través de la marcha misma de la interpretación otra manera de enfocar los actos sexuales y otros principios de operación, no a partir del acto considerado en su forma más o menos regular, sino a partir del acto de su manera de ser, de su situación propia, de su relación con los demás y de la posición que ocupa respecto a ellos. La cuestión principal ofrece referirse mucho menos a la conformidad de los actos en una estructura natural o en una reglamentación positiva que a lo que podríamos llamar el estilo de la actividad del sujeto y a la relación que establece entre actividad sexual y los otros aspectos de su existencia familiar, social y económica. El movimiento del análisis y los procedimientos de valorización no van del acto o un campo como podría ser el de la sexualidad en la carne, cuyas leyes divinas, civiles o naturales dibujarían las formas permitidas, van del sujeto como actor sexual a los otros campos de la vida donde ejerce la actividad y en la relación entre esas diferentes formas de actividad donde se sitúan no solamente exclusiva, pero en esencial los principios de apreciación de una conducta sexual. Encontramos aquí fácilmente los caracteres principales de la experiencia moral de la anforicia, tal como había aparecido en los textos de la época clásica y el libro de Artemidoro, en una medida misma en la que no formula una ética, sino que utiliza para interpretar los sueños una manera de percibir, de juzgar los placeres sexuales que les contemporanearía, da fe de la duración y de la solidez de la forma de la experiencia. Si nos volvemos, sin embargo, hacia los textos, tienen por objetivo reflexionar sobre las prácticas sexuales mismas y dar sobre esos consejos de conducta y preceptos de existencia. Podemos notar cierto número de modificaciones en la relación de las doctrinas de austeridad que se formulan en la filosofía del siglo IV. Rupturas, cambios radicales, aparición de una nueva forma de experiencia de los placeres, ciertamente no. Y con todo son sensibles ciertas inflexiones, una
una atención más viva, más inquietud a propósito de la conducta sexual, una importancia mayor concebida al matrimonio y a sus exigencias y menos valor prestado al amor de los muchachos, en un estilo más riguroso, una suma. Estamos en el orden de las evoluciones lentas, pero a la vez de los temas que desarrollan se acentúan y se refuerzan. Se puede percibir una modificación de otro tipo, incluye a la manera en la que el pensamiento moral define la relación del sujeto con la actividad sexual.